Durante la historia de la humanidad se ha especulado mucho sobre videntes y profetas, que tras ser dotados de un don especial, han anticipado eventos que ocurrirían en el futuro. Un tema tan apasionante como oscuro, ya que estas profecías, casi en su totalidad, solo están enfocadas a acontecimientos negativos, apocalípticos, que realmente no se sabe si sucederán, pero que inyectan una sensación de miedo en el inconsciente humano. Desde los antiguos profetas bíblicos y su rama apocalíptica que se instauró en el Nuevo Testamento, pasando por profecías herméticas, hasta videntes ensalzados, de los cuales Nostradamus, Baba Vanga y Parravicini son algunos de los más conocidos. Se utilizan sus profecías para lanzar un mensaje de miedo, de terror, sucesos siempre de carácter fatal, un arma que utilizan las élites de poder como herramienta de control. Parece que no existen o no interesan las profecías positivas o que piden un cambio en la naturaleza del ser para llegar a una era mejor. Aunque no hayamos oído hablar de profecías benévolas para el ser humano, también las hay. Vaticinios de que el hombre, tras su caída en estos tiempos, se volverá a levantar para abrazar el amor y triunfará. Pero estas no interesan tanto. En los últimos años se han repetido las profecías fatalistas una y otra vez. Esto pasará en 2023. Como no pasó nada, se repetirá la profecía en 2024. Y así sucesivamente hasta que algo similar ocurra. Puede que en 2025 sea el año en el que todas se cumplan o puede que no. Acompáñanos en este viaje al mundo profético. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar del factor miedo. Medios de comunicación, cine, música, discursos políticos, todo enlazado con un fin común que desglosaremos en futuros capítulos. Esta vez nos centraremos en el convulso tema de las profecías y los más famosos videntes que tanto han dado que hablar. La finalidad del mensaje recibido es catástrofes por doquier. No es la intención quitar importancia a ninguno de ellos. Cada uno puede creer lo que quiera y algunas profecías, con mucho tiempo de antelación, son cuanto menos impactantes. Pero la intención es ver cómo los que manejan los hilos de poder siempre usan estas figuras con finalidades propias. Pongamos primero el ejemplo de Nostradamus, nacido en 1503, hace más de 500 años. Un hombre que nunca puso fecha a sus predicciones, y que las escribió en parábolas, supuestamente para no ser catalogado como un hereje. Se le atribuye acertar el ascenso de Hitler, la caída de las Torres Gemelas y la muerte de Kennedy, entre otros eventos. La realidad es que dependiendo de los intereses ideológicos del momento, los expertos pueden utilizar estas profecías de una manera u otra. Una de las profecías que más se ha repetido es la muerte de la reina Isabel II. Moriría en 2019. No, en 2020. No, al final es en 2021. Hasta que al final, en 2022, se acertó. Algún año tendría que morir de vieja. Por no irnos muy atrás en el tiempo, pongamos que en 2023 los periódicos publicaron algunas profecías de Michel de Notre Dame para ese año. Y las compararemos con las de 2024. Estas, como no, eran unas profecías muy amables y simpáticas. En 2023, los periódicos publicaron: una bomba nuclear acelerará el cambio climático. El fragmento de Nostradamus es este: durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Michel de Notre Dame, un adelantado en la Agenda 2030. Ya preveía el cambio climático por incidencia humana y algún día, no se sabe cuándo, habrá catástrofes naturales. Eso lo sabemos todos, pero asociarlo a una guerra y al clima parece un relato un poco oportunista. Extraño que los expertos se inclinen por ahí. ¿O no? En 2024, con el mismo texto, se publicó como desastre climático. Ya no había desastre nuclear, pero el clima se volvería más extremo. Los citados expertos han convertido a este personaje en el vidente climático en los últimos tiempos. Otra profecía habitual es el fin del Papa actual. Esta profecía lleva repitiéndose año tras año, también en 2023 y 2024. Vaticina que una persona oscura ocuparía el cargo.
Esta es una forma sutil para los expertos de proyectar que Francisco no es oscuro. Pero todos los que tienen la mente un poco abierta ya saben que no hace falta otro ser oscuro como cabeza de la Iglesia, ya que la institución habita en la sombra en sí misma. Ya explicamos hace tiempo una profecía más antigua en el canal, escrita por San Malaquías, con la lista de papas desde el inicio hasta el final de la Iglesia. Y por el recuento parece que el último papa, el oscuro, sería este, el denominado como Petrus Romanus. Algún día caerá el papa, más que nada porque tiene 87 años. Veremos si es el fin de la Iglesia. Pero es una profecía que se podría aplicar también a próximos papas. No hay fallo posible para Nostradamus en ese aspecto. Estas son dos de las profecías favoritas en los últimos años, unidas a la guerra con China o a la decadencia total de Estados Unidos, que se irán repitiendo año tras año hasta que sucedan o hasta que ya se vea que no hay posibilidad y cambien a otra cosa. Pueden ver artículos sobre profecías de otros años buscando en Google y compararlas. Es hasta divertido. Michel de Notre Dame, según algunos estudiosos, no fue un profeta, sino alguien con conocimientos de astrología y de eventos pasados y contemporáneos, que nunca escribió en clave profética, sino que eran sucesos de aquel tiempo o anteriores. También sobre algunas cosas que pasarían y que no eran tan complicadas de adivinar. Para otros, en cambio, es el primer profeta de los tiempos semimodernos. Dejando atrás la figura de Nostradamus, que puede ser considerado como el primer profeta utilizado para potenciar el relato del terror, hay una profetisa que se hizo aún más famosa en estas últimas décadas, la búlgara Baba Vanga. La historia de esta vidente cuenta que su ceguera le hizo poseer un poder especial de adivinación. Fue más explícita que Nostradamus y vaticinó fechas para algunas catástrofes, porque obviamente eventos positivos tampoco vaticinó, según lo que se publica cada año. Su popularidad se disparó con el desastre del submarino ruso Kursk en el año 2000 y con la crisis del ISIS en 2016, en el que se dice que predijo una invasión musulmana en Europa. Esto sí se está cumpliendo en cierta manera, pero por otros motivos. Famosa es su profecía de las Torres Gemelas, que dice: «Horror, horror, los hermanos estadounidenses caerán tras ser atacados por los pájaros de acero. La sangre de inocentes se derramará». Habría dicho Baba Vanga en los años 80. Es complicado saber si realmente es una profeta real, ya que se le otorga la condición de analfabeta y estas historias tuvieron que ser redactadas por otros. En ese tiempo, o no se sabe si mucho después. Se puede considerar la segunda profeta del miedo. Por continuar con los años 2023 y 2024, para 2023 tenemos explosión de una planta nuclear, un experimento con un arma biológica que matará a muchos seres humanos, o a nivel cósmico un tsunami solar o modificación de la órbita de la Tierra que causaría eventos climáticos fatales. En 2024 también tenemos por parte de la Nostradamus de los Balcanes, cambio de la órbita de la Tierra, armas biológicas y se le atribuye predecir el asesinato de Putin durante este año. No hay mucho cambio de un año para otro, excepto en los eventos lejanos que vendrán. En el tema de fechas y eventos futuros, esta vidente es la que se lleva la palma. Año 2028. La humanidad llega a Venus. Año 2033. El deshielo provoca el aumento del nivel del mar. Año 2088. Una enfermedad causa el envejecimiento en segundos. Año 2130. Contacto con civilizaciones extraterrestres. Año 2170. Una sequía global. Año 3005. Una guerra en Marte. Año 3797. Destrucción de la Tierra. Con la suerte de que ya habitaremos en otros planetas. Para que en el año 5079 llegue el fin del mundo definitivo. Hay que respirar hondo para no pensar que no merece la pena vivir. No queremos decir con todo esto que no haya posibilidades de ver eventos o de tener un contacto con los registros acásicos insertados en nuestra realidad. Pero sabiendo que el espacio y el tiempo solo están disponibles en la realidad de 3 dimensiones, es difícil hablar sobre futuro.
cuando este concepto no existe a otros niveles. Y ninguna línea de realidad es fija ni continua. Pasado, presente y futuro son lo mismo sin la ilusión del tiempo. También se le atribuye alguna profecía esperanzadora, aunque éstas no se conocen tanto, como la cura del cáncer en un futuro muy lejano, o algo más cerca en el tiempo, en el año 2076, predice que ya no habrá clases sociales, o la recuperación de la madre naturaleza en el año 2084. 2033 es una fecha que marca la vidente y coincide claramente con los 2000 años de la muerte de Cristo. Un año marcado en rojo para el Apocalipsis, la madre de todas las profecías definitivas, la que la humanidad lleva esperando, para tras un periodo terrible llegar a la Edad de Oro. Si esto fuera cierto, ahora mismo estaríamos entrando en la Gran Tribulación y la era en la que el Anticristo sería visible a los ojos de todos. Pero este ya es otro tema, que habría que tratar con más profundidad. Otra figura que se hizo muy conocida por sus dibujos proféticos fue el argentino Parravicini. Bajo mi punto de vista no se puede catalogar de igual manera que Baba Vanga o Nostradamus, sino que más bien se trata de un visionario con su propia perspectiva de los sucesos futuros, que pueden ocurrir o no. Según cuenta su historia, los dibujos vendrían dictados desde otro plano, de sus encuentros ufológicos. Por tanto, no procedían directamente de él. El factor común entre el relato que se utiliza de los tres es el de siempre: el miedo, el caos, la catástrofe. Sin duda, su dibujo más famoso es el que expresa la caída del monumento en Estados Unidos, con lo que parece la Estatua de la Libertad y las torres. Parece que acertó de pleno o en parte. También vaticinó con acierto que habría un tiro certero, un crimen político que haría peligrar la estabilidad y la libertad. Lo cierto es que sus más de 600 dibujos son cuanto menos impactantes y misteriosos. Tal vez nos animemos a analizarlos un día para ver cómo en tiempos en que era impensable, habla sobre el poder de las máquinas y la inteligencia artificial, como un gran peligro. Conflictos mundiales, eventos naturales, pero también sobre las decisiones que tiene que tomar la especie humana para un futuro mejor, para la victoria del amor sobre el caos. Este profeta realizó múltiples augurios sobre temas religiosos, como los papas, la venida de Cristo y sobre vírgenes, influenciado claramente por las connotaciones religiosas de la época, así como del panorama político en los continentes americanos y sobre todo en su país natal, Argentina, que tras una época oscura se convertirá en el faro del mundo, según Parravicini. La diferencia en comparación con Nostradamus o Baba Vanga es que sus dibujos están dotados de frases cortas y directas, sin mucho margen para la especulación, sin parábolas o sin vaticinios que supuestamente fueron dictados. En tiempos remotos del ser humano ya existían profecías que nos han acompañado durante toda nuestra historia, como el mencionado juicio final, el Apocalipsis, la madre de todas las profecías, en la que el ser humano deberá sufrir una caída para llegar a una época dorada, tras los días del Anticristo en la tierra. En los códices de Nag Hammadi aparece también una profecía de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el padre del hermetismo. Trata sobre las tierras de Egipto, que serán abandonadas por los dioses y la nueva raza de humanos se desviará del camino, aconsejada por seres oscuros, pero que llegará el día en el que el creador del cosmos restaurará su creación. Existen muchas más de este tipo, en tiempos antiguos, con el mensaje común de distanciamiento del ser humano con el creador y un acercamiento futuro, tras una época de decadencia de la especie. De hecho, el Apocalipsis del Nuevo Testamento tiene connotaciones de este mensaje, que es mucho más antiguo, pero adaptado a su versión. Los antiguos nórdicos, por ejemplo, tienen su visión propia sobre este evento, el conocido Ragnarok. En tiempos actuales se ha pasado al relato científico ateo de caos, miedo y destrucción, sin llegar a ningún punto de estabilidad o felicidad para la especie, que llegó a existir por algún tipo de casualidad cósmica. Las líneas del destino son infinitas, por tanto, no hay que dejarse llevar por la negatividad del mensaje impuesto.
Porque no es el ser humano en sí quien crea esta postura, sino los controladores del relato histórico, del pasado, del presente y del futuro. Los que imponen sus intereses a una humanidad dormida, que tarde o temprano tendrá que abrir los ojos si quiere tener un destino afín que le acerque a la creación cósmica. La ambición de los mandatarios, los poderes en la sombra, el discurso único de los medios de comunicación, el secuestro de la ciencia y de la industria del entretenimiento son otros factores que provocan la ilusión del miedo que paraliza la actuación y el discernimiento. El ser humano es multidisciplinar, es mucho más de lo que se dice. Eliminar la negatividad, asustar al propio miedo, dejar atrás los complejos o indagar por uno mismo en contra del relato oficial se convierten en factores esenciales de nuestra evolución, tanto individual como colectiva. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.